Dios, gloria a Dios por su misericordia. Bendiciones a todos, bienvenidos y bendiciones a todos nuestros hermanos que acostumbran conectarse, a todos aquellos que posteriormente acostumbran seguirnos. Como un hermano me dijo recientemente, ahí lo he estado siguiendo. Siempre vamos después de nuestro culto a la página del Centro Cristiano de Fe para poder recibir la palabra, para poder ser edificados con la enseñanza. Así que un saludo y bendiciones a todos aquellos que acostumbran seguirnos en estas transmisiones desde fuera del país, y para todos los que también dentro de la iglesia, diferentes ministerios, acostumbran conectarse. Vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana, Gálatas capítulo 3, verso 13, en la línea de la secuencia de enseñanzas que yo he estado compartiendo. He encontrado un punto sumamente importante, sumamente interesante de comprender. De alguna manera no será tan así sensible, hay una revelación escondida en esto que vamos a tocar ahora, en la línea de enseñanza de los beneficios de estar en Cristo. En las sesiones anteriores yo ya compartí varias ideas, ya compartí varios beneficios y se los voy a resumir. El número 1 es que podemos celebrar siempre, porque Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. El número 2 es que somos libres o estamos libres de toda condenación si estamos en Cristo y no andamos conforme a la carne. El número 3 es que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales juntamente con Cristo Jesús. Número 4, estamos escogidos y predestinados para ser hechos semejantes a la gloria, al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Número 5, somos aceptos en el amado. Podemos acercarnos a Dios, Dios no nos rechaza, Dios no nos mira como pecadores, estamos revestidos de Cristo porque hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y nosotros somos aceptos en el amado. Y número 6, tenemos herencia en los cielos. Y ese entendimiento de que hay una herencia en los cielos nos hace o nos puede hacer vivir de una manera diferente en cuanto a lo material, en cuanto a todo aquello que tiene que ver con los recursos, con las finanzas en este mundo. Hasta el punto que, como Pablo menciona, creyentes judíos que fueron perseguidos, él les dice que hasta el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenían una herencia reservada en los cielos. Cuando usted sabe que su futuro está asegurado, usted no se preocupa por el presente. Y yo quiero recordarle eso. Su futuro está en la mano de Dios. Su futuro ya está asegurado. Así que ahora voy a compartirles el beneficio número 7, y es que la bendición prometida a Abraham nos alcanza. Y esto es algo tremendo, como dije, tiene un poco de revelación, no es tanto leche espiritual, porque hay algo escondido aquí que yo me atrevería a asegurar que la mayoría de cristianos no han entendido. Así que nosotros tenemos el privilegio de ir a la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo poder recibir este entendimiento. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Mire, este pasaje nos está diciendo lo siguiente. Número 1, que Cristo nos redimió de la maldición, nos libertó de la maldición. ¿Cuántos se gozan por eso? En Cristo hay libertad de la maldición. Hay creyentes que todavía siguen confesando que tienen mala suerte, que todo les va mal, que todo les sale mal. Hay creyentes que andan haciendo confesiones negativas sobre su vida. Tienen que comenzar a hacer una confesión positiva. Cristo lo ha redimido de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley es enfermedad, es muerte, es derrota, es vergüenza, es tristeza, es luto, es dolor. La maldición de la ley es la consecuencia del pecado. Ahora, ¿cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Haciéndose Él mismo maldición. Es lo que dice la segunda parte del verso 13. Hecho por nosotros
maldición. Es bien duro decir, ¿verdad? Cristo se hizo maldito. Cristo tomó toda la maldición. Dios vio a Jesucristo como el pecador porque todo el pecado del mundo estaba sobre él. Y por eso la frase bien clara, está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y este debería ser un punto de reflexión para nosotros con respecto a lo que estaba diciéndole recientemente fuera del aire. ¿Por qué comprometerse? ¿Por qué tomar una decisión de entrega y de compromiso? Pues en agradecimiento, porque Cristo se hizo maldición por usted. Cristo tomó la muerte, la miseria, la enfermedad, la angustia, la soledad, la desnudez, el hambre, el abandono. Cristo tomó todo en la cruz. Él tomó la maldición. Entonces ahora usted puede vivir libre de la maldición, redimido de la maldición, si está unido a Cristo, porque Él ha resucitado. Entonces la bendición ahora puede alcanzarnos porque ya fuimos liberados, ya fuimos redimidos de la maldición. Dios nos saca de debajo de la maldición y nos quiere colocar en una posición de bendición. Como Cristo tomó nuestra maldición, nuestra muerte, nuestra vergüenza, nuestro rechazo, hambre, desnudez y todo. Entonces ahora que Él ya lo llevó por nosotros tenemos que entender esto, que por causa de que Él ya lo sufrió, nosotros podemos, a través de la actitud de fe y el conocimiento de la palabra, posicionarnos espiritualmente en Cristo para poder recibir toda la provisión de Dios a favor nuestro. Ahora, dice la palabra de Dios acá en el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es en Cristo que la bendición nos alcanza. No es solamente que el Señor nos redimió de la maldición, sino que al quedar unidos a Cristo, la bendición de Abraham está disponible para que nos alcance. Pero vea lo que dice el verso final, o la frase final: a fin de que por la fe, se necesita vivir por fe. Fe en el conocimiento de la palabra, fe en las promesas, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Y qué tiene que ver la bendición de Abraham con la promesa del Espíritu? Aquí es donde está lo que le dije ahora. Hay un poquito de revelación en esto, no es leche espiritual, no es algo básico del Evangelio. Hay algo profundo y yo me gozo de poder encontrar el sentido y la aplicación de esta palabra en mi vida, y espero que usted la encuentre también en la suya. La forma en que podemos entenderlo es de la siguiente manera: si nosotros permanecíamos bajo maldición, la bendición no era accesible, porque solo podemos estar bajo maldición o en bendición. Usted no puede estar en bendición y declarándose en derrota, en miseria, en el dolor, en muerte, en condenación. No, ni tampoco alguien que está bajo maldición puede considerarse que está en victoria, en libertad, celebrando, triunfando, lleno de vida. No se puede. O se está muerto o se tiene la vida en Cristo. O se está bajo maldición o se está en bendición. O se está en esclavitud o se está en libertad. O está dormido o está despierto. Usted toma la decisión donde está. Usted no puede estar de las dos maneras. Entonces la bendición no podía ser accesible para nosotros si estábamos en maldición. Entonces la maldición, la experiencia de la maldición, que es el resultado del pecado, tenía que cumplirse. Y se cumplió sobre nuestro Señor Jesucristo. Él tomó toda la maldición. Él llevó todo nuestro castigo. ¿Alguien se alegra por eso? De veras entendemos eso. Él tomó nuestro castigo. Él tomó nuestra miseria, nuestra muerte, nuestra vergüenza. Él sufrió el abandono, el hambre, la sed, la desnudez. Él soportó el rechazo. En la cruz Jesús se hizo maldición. Entonces Él tomó la maldición, que era la consecuencia del pecado. Entonces resulta que espiritualmente hablando se da
un acto que cambia totalmente el curso de la humanidad y el destino de la humanidad, y es este. Cuando Jesús se hace maldición, siendo que Él era el Cordero de Dios sin mancha y que no cometió pecado, cuando Él se hace maldición, cuando Él recibe el castigo por todo el pecado, siendo inocente, siendo perfecto, siendo puro, se transgredió la ley de la justicia de Dios, porque aquel que no había cometido pecado estaba llevando toda la maldición, todo el juicio y todo el castigo. Desde el momento en que el Señor Jesucristo es castigado, es molido, es herido por nuestras rebeliones y castigado como consecuencia del pecado de la humanidad, se abre una puerta para que todo aquel que se una a Él, que fue castigado injustamente, ya no sea castigado. Porque Él fue castigado sin ser culpable. Entonces, cualquier culpable y merecedor de ser castigado ya no puede ser castigado si se une a Él, porque Él ya fue castigado. Es algo importantísimo de entender, que puede cambiarle su forma de ver su vida. Y no andar pensando que usted no es digno, que usted no merece, que usted no cumple, que usted no califica. Usted es acepto en el amado. Estar en Cristo cambia la condición del pecador a la condición de hijo de Dios. Cambia la condición de aquel que era un enemigo de Dios a la condición de ser heredero juntamente con Cristo Jesús. Hermanos, este tema es sumamente interesante, es sumamente emocionante, porque nos posiciona espiritualmente. Y aquí se nos está hablando entonces de que Jesús toma la maldición y ahora la bendición está disponible. Así que nosotros que éramos pecadores tenemos acceso a la bendición de Dios por causa de estar unidos a Cristo, porque Él ya tomó la maldición. Piense en eso cuando la enfermedad venga sobre su vida. Piense en eso cuando los problemas, los ataques del infierno, del diablo vengan sobre usted. Piense, yo he sido redimido de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley está en Deuteronomio 28. La maldición de la ley tiene que ver con muerte, tiene que ver con enfermedad, con miseria, tiene que ver con luto, tiene que ver con vergüenza, tiene que ver con pérdida, robo, humillación. Es terrible lo que está en Deuteronomio capítulo 28. Entonces usted tiene que pensar que espiritualmente hablando, usted ha sido posicionado en Cristo, y en Cristo la bendición de Abraham puede alcanzarle. Pero recuerde que dice que es por la fe. Usted tiene que vivir por la fe. O sea, hay que prestarle atención a los detalles. Como el texto que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, gloria a Dios. Pero hay que seguir leyendo. Los que no andan conforme a la carne. Porque si usted sigue andando conforme a la carne, claro que va a haber condenación. Si usted está en Cristo, pero anda pecando, anda conforme a la carne, una vida sin compromiso, una vida sin entrega, usted posicionalmente, espiritualmente hablando, está unido a Cristo, es reconocido como un hijo, como un heredero, pero es un hijo desobediente. Y por causa de no caminar en fe, usted puede perderse el poseer la bendición. Porque la Biblia dice que es por medio de la fe y la paciencia que se heredan las promesas. Usted necesita obediencia y ser paciente, continuando obedeciendo. Usted necesita la fe para ir poseyendo las bendiciones de Dios. O sea, no es algo automático, sino que se demanda el conocimiento de la palabra, se demanda la fe en la palabra, y esa fe tiene que mostrarse en actos. Y uno de los actos, mis amados hermanos, es congregarse. Otro de los actos es deleitarse en la adoración a Dios, deleitarse en la alabanza. Otro de los actos es llenarse de la palabra. Otro de los actos es clamar, invocar, buscar el rostro de Dios, orar continuamente. Son acciones necesarias de nuestra vida espiritual. Entonces, el texto nos estaba hablando acerca de que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, los cuales somos nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y ahí se nos está hablando de algo sumamente interesante, en lo cual vamos a aterrizar la meditación de esta mañana. Ahora, quiero llevarlo a Génesis capítulo 12,
versículo 2, porque quiero hablarle un poco acerca de la bendición de Abraham. Si hemos entendido correctamente el texto de Gálatas 3:13, Dios quiere, es el deseo de Dios, que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? No somos judíos, entonces somos gentiles. Entonces el deseo de Dios es que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Si usted es un gentil, esta palabra es para usted. La bendición que Dios declaró sobre Abraham, la bendición que Dios ejecutó y que manifestó sobre Abraham, Dios quiere también manifestarla sobre su vida. Me interesa que hayan por lo menos unos 12 esta mañana que estén interesados en recibirla. Génesis 12, verso 2 dice: y haré de ti una nación grande. Esta es la bendición de Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero que usted reciba algo esta mañana, así que quiero ir despacio para que lo asimile. Quiero asegurarme de que usted realmente entienda esto, porque esto puede cambiar su vida. El deseo de Dios es que la bendición que Él derramó, que Él profirió y que Él manifestó sobre Abraham, nos alcance a todos nosotros en Cristo Jesús. Esa bendición se recibe por medio de la fe. Fe en la palabra, fe en las promesas, fe que se manifiesta en obediencia. Ahora, esa bendición de Abraham es para nosotros según la Biblia. A mí, hermano, entender esto me emociona, porque me hace ver la buena voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Usted deje de andar diciendo que si es la voluntad de Dios, que se lo lleve. Que si es la voluntad de Dios, que me dé este trabajito. Que si es la voluntad... No, hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecidos. Y Dios quiere usarnos como canales de bendición. Miren los detalles. Dios le dijo a Abraham, y yo lo aplico a mi vida, usted aplíquelo a la suya. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Aplicándolo a mi vida, descendencia, hijos. Pero no solo hijos naturales, sino descendencia espiritual. Y entonces yo estaba pensando en 25 años, ¿a cuántas personas habré afectado espiritualmente hablando? ¿Cuánta gente tendrá de alguna manera un reconocimiento que ha habido una influencia por causa de la enseñanza, del testimonio, de la palabra, en cuanto al ministerio personal o en cuanto a mi vida? Entonces está hablando de descendencia. Segundo, te bendeciré. Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir. Y esa palabra incluye riquezas, incluye el bienestar, incluye la salud. Y yo veo en mi vida cómo Dios ha sido mi proveedor, cómo Dios me ha dado más que suficiente, y me ha dado la capacidad de poder estar satisfecho en todas las cosas. Y yo veo la bendición de Abraham sobre mi vida. Dios me ha bendecido. Pero luego dice: engrandeceré tu nombre. Dios le está diciendo a Abraham: te voy a dar fama, te voy a dar honor, te voy a hacer conocido. Y miren si Dios no ha hecho famoso a Abraham, que hay un lugar que se llama Seno de Abraham. Imagínense, hermanos, si Dios no hizo famoso a Abraham, que todo el mundo cuando se muere se iba para el seno de Abraham. Todo el mundo. ¿A qué otro lugar Dios le ha puesto un nombre de alguien? Pero Dios cumple su palabra diciéndole: voy a engrandecer tu nombre. Y eso para mí me habla de reconocimiento, de fama. En lo particular, usando el ejemplo del pastor Joey, con quien nos une una gran amistad familiar, es un hombre que me honra delante de la iglesia, tanto que yo quisiera bajarme mientras él está hablando y preguntar: ¿y dónde está aquel del que está hablando él? Yo me siento tan honrado en muchos lugares, pero ha sido Dios, hermano. Es Dios quien me ha levantado,
Al principio y quizás en el camino han habido algunos que quisieron verme caer. Cuando quedamos al frente de la iglesia había gente que decía: si ese hombre no es ni pastor, si ese hombre no puede ni predicar. Y venía a mis oídos la información y yo decía: Señor, si es cierto, si yo no quiero estar aquí, ¿por qué no me liberas? ¿Por qué no me sueltas? Pero Dios se encargó de levantarme. Dios se encargó de manifestar su gracia. Pero le repito, quiero que lo aplique a su vida. Usted teniendo descendencia espiritual, usted teniendo bienestar, teniendo recursos, teniendo salud, teniendo el favor de Dios, usted siendo levantado por Dios, siendo honrado por Dios, siendo conocido. Aún el apóstol Pablo era conocido hasta por los demonios. Los demonios de aquel endemoniado, ¿verdad?, que estaban queriendo exorcizar los hijos de Seba, dijeron: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Saben, hermanos? Es algo interesante ser conocidos por los ángeles, ser conocidos por los demonios, ser reconocidos, hermano. Por eso le dije que esto no es leche espiritual. Alguien tiene que levantarse con este entendimiento. La posición en Cristo es algo glorioso, es algo incomparable. Recibir fama de parte de Dios, recibir honor, recibir reconocimiento de parte de Dios, eso es algo incomparable, hermano. Y Dios continúa diciéndole: serás bendición. Un instrumento para liberar, un instrumento para levantar, un instrumento para causar que otros sean prosperados. Y entonces yo veo también en mi vida cómo Dios me ha permitido de alguna manera o de muchas maneras levantar a otros, bendecir a otros, compartir con otros, apoyar con recursos, apoyar con finanzas, servir a otros de muchas maneras, porque es el propósito y el deseo de Dios que usted sea de bendición. Dios no quiere que usted esté bendecido solamente. Dios quiere que usted sea de bendición. Y en ese sentido yo quiero servir. Yo quiero servirles y servir a cualquiera de la manera que pueda. Y eso incluye compartiendo los recursos. Eso incluye levantando a otros. Eso incluye liberar a otros, como sucedió con Abraham, que con sus criados se levantó a liberar a Lot. Y se fue a liberarlo de una alianza de reyes. Abraham confió en Dios, Abraham dependió de Dios y se levanta y derrota a los reyes. Él no tenía un ejército, él tenía criados, él tenía gente entrenada para cultivar la tierra, para cuidar los animales, pero él se levanta, porque cuando usted se levanta con el favor de Dios, no importa cuál es su profesión. Cuando usted se levanta con el respaldo de Dios, no importa que usted sea el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, y que su nombre sea tan feo como Gedeón. Usted puede levantarse en el poder de Dios. No importa si usted es un pastorcito menospreciado por los demás hermanos, porque los demás hermanos tienen experiencia en la guerra. Usted simplemente tiene un arpa, tiene una vara y anda pastoreando, anda cuidando las ovejitas, los animalitos de su padre. Dios puede manifestarse con poder sobre su vida. No importa si usted es una viuda, Dios puede multiplicar su aceite, su harina y ocupar su vida para ser un canal de bendición. No importa si usted es una huérfana como Esther, Dios puede glorificarse en su vida y usarla para bendecir a todo un pueblo. Y las historias pueden continuar, porque no depende de nosotros, depende de Él. Si puede creerlo, verá la gloria de Dios. Entonces Dios dice: voy a hacerte un instrumento para que seas de bendición para otro. Dios quiere que usted sea un canal de bendición. En Cristo usted está bendecido. En Cristo usted está en la posición de ser un canal de bendición para otro. Luego el Señor dice: voy a bendecir a los que te bendigan. Esto me habla de respaldo. Voy a bendecir a los que te bendigan. Yo voy a estar contigo y voy a estar por ti. Y luego el Señor le dice: y voy a maldecir a los que te maldigan. Esto a mí me habla de defensa. Dios siendo mi defensor, Dios siendo mi ayudador. Recuerdo una experiencia en particular sobre el inicio del ministerio. Habían personas que me conocían, que conocían el trasfondo de la división de la iglesia en sus inicios, y hablaron mal de mí, me maldijeron. Mucha gente deseaba mi fracaso, mucha gente hablaba acerca de mi inexperiencia, y lo cual todo eso era verdad. Pero yo sabía que la gente estaba murmurando, la gente estaba hablando, estaba maldiciéndome acerca de mi incapacidad, acerca de mi incompetencia. Esto sumado a mi deseo de que yo nunca quise ser pastor, nunca procuré estar en el pastorado. Sí me deleito y me deleitaré por toda la eternidad en la palabra, en enseñar la palabra, pero nunca anhelé estar al frente de una congregación.
Esto me hacía a mí tratar de rehuir, tratar de escapar, tratar de buscar la salida. Incluso algunos lo saben, lo he mencionado. Cuando me reuní con Pastor Jim Circle en Guatemala, yo pensé que ese día iba a ser el día de mi redención. Yo le dije, Pastor Jim, nos regresamos a Agua Viva, unimos las iglesias, porque mi idea era zafarme. Y Pastor Jim me dijo, voy a orar por ti, te vamos a establecer en el ministerio, porque Dios ha usado las circunstancias, así como Dios usó a los hermanos de José, que lo vendieron, y Dios ha ido usando las circunstancias para que tú estés al frente de esa iglesia. Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. Tú eres responsable de toda esa gente, así que te vamos a bendecir y que Dios te ayude. Y no me pude escapar. En ese ambiente de maldiciones, de sentir la incapacidad, la impotencia y de querer escapar del ministerio, me encuentro en una reunión donde habían dos personas que yo sabía que estaban hablando mal de mí. Y entro, los veo, los reconozco, y obviamente tuve que hacerme el disimulado, sabiendo que no era amado, recibido, ni mucho menos respetado por ellos. Y resulta que al frente en esa reunión está alguien que tenía poco tiempo de conocerme. Y comienza a hablar de mí, no sé por qué, aplicó la palabra en lo poco que él me conocía, comienza a hablar de mí, a bendecirme, a honrarme, a levantarme, y aquel par de dos solo se miraban el uno al otro, solo se miraban el otro. Yo recuerdo ese día de una manera tan clara, porque era como que Dios me dijera, yo voy a levantarte delante de los demás, mientras otros quieran hacerte caer. Y al final me termina llamando al frente para que yo ministrara juntamente con él y orara por toda la gente. Así que hasta ellos tuvieron que pasar al frente para que yo, igual que Job, orara por esos pecadores, para que Dios los perdonara. Dios quiere, hermano, bendecir a los que le bendigan a usted, y eso nos habla de respaldo, y Dios se va a levantar a favor suyo, maldiciendo a los que lo maldigan. Esa es la bendición en detalle con relación a la vida de Abraham. Pero que yo quiero que usted entienda, que usted reciba, que usted baje esta mañana sagrada, gozoso, diciendo, la bendición de Abraham es mía, la bendición de Abraham me pertenece, estoy en Cristo, y es el deseo de Dios que yo viva en bendición. Ahora, la bendición de Abraham se ve claramente cuando llegamos a la altura del capítulo 13, verso 2, un capítulo después, no sé cuántos años exactamente, pero dice la palabra en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La bendición de Dios tiene que ver con lo material, pero no es el fin, no es la meta, pero sí la incluye. En Génesis 24:1, años después, muchísimos años después, porque recordemos que Dios se reveló a Abraham a los 75 años, a esa edad Dios lo llamó. Dice en el verso 1 de Génesis 24, era Abraham ya viejo, amén, dicen algunos aquí, y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cuántos creen que Dios es capaz de bendecirnos en todo? Dios es capaz, y de hecho ya lo hizo. El problema es nuestra fe y nuestra desobediencia, porque hay un enemigo que se levanta en contra nuestra para estorbarnos, para detener la bendición. Hay un enemigo que va a tratar de hundirnos, de humillarnos, de volvernos a amarrar al pecado de donde Dios nos sacó, de detenernos, de desviarnos, de distraernos, y lo ha logrado con muchos de los miembros de las iglesias. El enemigo lo logra. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Usted le da lugar al diablo cuando usted no se congrega, cuando usted no tiene una vida de alabanza, una vida de dependencia de Dios. Usted le da lugar al diablo cuando usted no sirve, cuando usted no se compromete. Está dejando espacio para que el diablo llene su vida, llene su tiempo, llene su mente, llene su corazón. Y es una responsabilidad personal, no darle lugar al diablo, sino resistirlo, sometiéndonos a Dios primeramente. Ahora entonces, vemos que la bendición de Abraham se manifestó claramente. Riquísimo en ganado, plata, oro, bendecido en todo. Y Dios habla a través del apóstol Pablo de que la bendición de Abraham es el deseo de Dios que nos alcance a nosotros los gentiles. Entonces quiero aclararle algo. La bendición de Abraham tiene dos áreas de aplicación. Número uno, la prosperidad en el área material. Y esto tenía que ver con la bendición sobre la nación de Israel y también la bendición sobre las naciones que habrían de salir de los descendientes de Abraham, porque no es solamente Israel,
Veamos esto, Génesis capítulo 13, verso 16. Dios le prometió a Abraham como parte de las bendiciones: haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios está hablando de una manera, hermano, figurada, haciendo a propósito uso aquí de algo alegórico, de una manera de ilustrar, diciendo que si alguien podría contar el polvo de la tierra, iba también a contar la descendencia de él. Ahora, consideremos el hecho de que Abraham ya era viejo a estas alturas, y de que él no tenía hijo, y que su esposa era estéril. ¿Cómo creerle a Dios en un ambiente de imposibles? Ese es nuestro reto y ese es nuestro problema. Que nosotros ponemos los límites, nosotros cercamos, nosotros levantamos muros, el muro de nuestra ignorancia, el muro de nuestra falta de confianza en el poder de Dios, el muro del desconocimiento de la voluntad de Dios. Nos rodea y nosotros nos encerramos dentro de esos muros, dentro de esos límites, y es algo natural como seres humanos. Como Moisés, cuando Dios le dijo que le iba a dar de comer carne al pueblo, y Moisés se pone a hablar con el Señor, mirá, le dice, pero el mar está bien lejos, ¿y cómo va a traer el pescado de allá para acá? Y se pone a hablar acerca de los animales que podían morir. A él no se le ocurrió que la carne podía venir volando. Recuerda, hermano, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros tenemos límites, Dios no tiene límites. Incluso Dios, queriendo levantarnos a otro nivel, Él dice: para el que cree, todo le es posible. Así que en la fe podemos levantarnos para poseer la bendición. Y es mi deseo verlo a usted levantarse, comprometido, sirviendo, entregado, apasionado, dispuesto, pero también bendecido y siendo de bendición para otras personas. Dios le dice entonces a Abraham que va a ser su descendencia como el polvo de la tierra. En Génesis 15:5, porque Dios trató varias veces con Abraham, dice que lo lleva afuera, me imagino yo, ¿verdad?, de la tienda, y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de hacerlo. Yo cuando era niño trataba de contarlas, y otra vez volvía porque siempre perdía la cuenta. Ahora, aunque usted pudiera tener la cuenta sin equivocarse, y las que están al otro lado, ¿cómo las vas a contar? Y luego, las que están fuera del alcance de nuestro rango visual, ¿y cómo las va a contar? Si están a millones de kilómetros. Y entonces el Señor le dice a Abraham, mirá, le dice: contá las estrellas. Y Abraham, 1, 2, 3, y Dios lo interrumpe: si las podés contar, vas a saber cuál es el número de tu descendencia. Y Abraham se queda sorprendido al saber que Dios le está hablando acerca de multiplicar su descendencia. Pero todavía Abraham no tiene hijo. Entonces el asunto es que yo quiero enfocarme en esto. La bendición de Abraham tiene dos áreas de aplicación. La primera, el enfoque divino era la prosperidad en lo material a la nación de Israel, pero también a las naciones que habían de salir, las naciones que habrían de ser descendientes de Abraham. Se lo pruebo con Génesis 17:5. Dios habla de nuevo con Abraham y le dice: ya no se va a llamar más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que significa Abraham, padre de muchedumbre. Verso 6: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea, hermano, nunca fue la idea de Dios solo el pueblo de Israel, solo los judíos, solamente los descendientes de Abraham. Dios estaba pensando en naciones. Haré naciones de ti, le dice el Señor. Y es la bendición de Abraham. Naciones, no una nación, naciones, y reyes saldrán de ti. ¿Cómo se aplica esto espiritualmente a un gentil que reciba la bendición de Abraham? Que Dios lo coloca en una posición de autoridad, y no está limitado únicamente a los pastores o a los ministros. Lo coloca en una posición de autoridad, en una posición donde puede afectar la vida de muchos. Usted podría, por ejemplo,
siendo tan inexperto, siendo tan pequeño en el ámbito espiritual, usted podría, por ejemplo, ganar a alguien. La única persona que usted gana en toda su vida y usted se muere. Pero resulta que esa persona que usted gana para Cristo es un plantador de iglesia. Y esa persona es un evangelista. O esa persona es un pastor que va a afectar la vida de muchas otras personas. Sería como que usted sea un arbolito que solo tuvo una rama, pero esa rama se llena de frutos. Y esos frutos están ahí debido a su vida, porque usted es el canal para poder llevar la vida, la bendición, la libertad, la paz, la salud, la esperanza a otras personas. Entonces se aplica que Dios puede causar que usted fructifique. No esté pensando en su edad, porque Abraham se fortaleció en fe dándole gloria a Dios, estando ya casi muerto, así que ese no es un problema. No esté pensando en la falta de recursos, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y Él va a proveer los recursos necesarios. No esté pensando en los estorbos que el enemigo traiga en contra suya, porque los enemigos de Dios son como el polvo, y el polvo se sopla y desaparece. Entonces hay que levantarnos en fe y entender, o sea, que Dios quiere que yo esté bendecido. Pero mucho más importante y mucho mejor que la prosperidad material, Dios estaba interesado en la prosperidad espiritual de Abraham y de su descendencia. Génesis 15, verso 1. Dice así la palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos tienen la bendición de Abraham? Si usted tiene la bendición de Abraham, Dios es su escudo, su protector. Usted puede esconderse en Él, usted puede ser defendido por Él. Es el lugar de protección. Pero usted puede tener un escudo y no usarlo. La Biblia nos habla del escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo, como parte de la armadura de Dios que nos ha sido dada, Efesios capítulo 6. Ahora Dios le dice a Abraham, me encanta esto: Abraham, yo soy tu escudo. Dios le está diciendo, yo soy tu protector, yo soy tu defensor. Y luego le dice algo que es lo que apunta hacia el derramamiento del Espíritu Santo, que fue el plan secreto por Dios, el plan secreto escondido por Dios desde el Antiguo Testamento. Y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón va a ser en gran manera grande. Dios aquí ya no está hablando de riquezas. Dios aquí no está hablando de vacas ni de propiedades. Mire, hermano, yo he llegado a la conclusión de que al final, como dice la palabra allá en Eclesiastés, al final, hermano, sale sobrando si usted tiene 5 casas, una finca, un rancho en la playa con piscina, si usted tiene 3 carros, 4 carros, si usted tiene joyas, si usted tiene dinero. Cuando usted se muere, todo eso era vanidad pasajera. No importa si usted vivió en una cajita del fondo, ¿no? Casita del fondo. No importa si usted nunca tuvo carro, anduvo en una moto que se le andaba estrabando la cadena cada rato porque ni para comprar la Catarina tenía. No importa si los zapatos que andaba utilizando tenía que reencaucharlo. Al final, cuando usted se muere, todo eso es pasajero, es vanidad y salió sobrando. No importa si su perfume era chafa o si tenía un nombre francés. No importa si sus lentes eran Converse o sus lentes eran Made in China, hasta mal escrito. No importa. Cuando uno se muere, todo lo que estaba relacionado con la tierra, con el mundo material, salió sobrando y fue como un sueño. Incluso hasta lo que comimos, hermano. Incluso hasta lo que comimos salió sobrando. ¿Cómo fue nuestra vida? Lo único que importa es la eternidad. Los verdaderos valores, los verdaderos tesoros son espirituales, no son terrenales. Yo conozco gente, en el viaje anterior conocí a un hombre solitario, más de 80 años, gran terreno, gran casa, viviendo con sus 2 perros, solo, mucho dinero. Nos llevó a un negocio que él tenía de venta de partes de vehículos, nos habló de ciertos otros negocios que tenía relacionados con productos agrícolas, y me decía el amigo que me andaba llevando, él es dueño de todo esto, me dice, y solo tiene una hija con la que no se lleva bien. Y al final, a saber si a esa hija le va a quedar todo o va a donar a otra parte este señor todo lo que tiene.
Un hombre que comenzó a hablar con mi amigo, nosotros nos sentamos con otra persona que andábamos debajo de un árbol. El hombre se sentía tan solo que estuvo como 3 horas hablando con mi amigo y no lo soltaba. Y la esposa comenzó a hacerle señas. Y mi amigo que quería cortar la plática con el anciano, y el anciano que estaba que platicaba de una cosa, platicaba de otra. Yo dije, qué terrible llegar a la vejez solo, lleno de riquezas, con propiedades, con títulos de propiedad de esto y de lo otro, pero estar solo, estar abandonado y sentirse aislado, y que al llegar la noche, a esconderse en la soledad y a esperar el día siguiente. ¿Esperar qué? Mucha gente vive en esa condición. Mucha gente vive en esa tristeza. Dios está interesado en la prosperidad espiritual, hermano. Y por eso le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón va a ser sobremanera grande. Entonces, en Génesis 17, verso 7, más adelante, porque Dios habló mucho con Abraham, y por eso me detengo esta mañana solamente en este beneficio, que la bendición de Abraham puede alcanzarnos a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Génesis 17, 7, Dios le dice a Abraham, voy a establecer mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Oiga, preste atención a lo que Dios le está diciendo a Abraham. Voy a establecer un pacto entre tú y yo. Establezco un pacto entre tu descendencia después de ti, tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Yo establezco ese pacto perpetuo. ¿Y en qué consiste el pacto? Para ser tu Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición, hermano! Que nuestro Dios sea el Dios verdadero. Lo voy a decir de esta manera. ¡Qué bendición que mi Dios sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el único Dios verdadero! Muchas naciones tienen muchos dioses, pero es bendito, es bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y Dios le dice a Abraham, yo hago este pacto contigo, con tu descendencia, con tus hijos, con tus generaciones. Yo voy a ser tu Dios y yo voy a ser el Dios de tu descendencia después de ti. Dios está hablando de una relación de cobertura, de respaldo, de bendición, de guianza, de manifestación de su poder. Porque al final, hermano, todas las cosas que Dios ha creado, las ha creado para nuestro beneficio. Yo a veces he pensado en esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó tantos sabores? A nosotros, imaginen que todo tuviera sabor a maíz, que todo tuviera sabor a arroz, todo. Que todo tuviera sabor a avena. Qué aburrido, ¿verdad? Pero qué bendición que usted puede disfrutar. Entonces yo digo, Dios creó para nosotros todos los sabores. ¿Y qué de los colores? Imagínense que todos fuéramos negros. Imagínense que todos fuéramos blancos, o todos amarillos. O imagínense que todos tuviéramos la misma cara. ¿Y cómo nos conoceríamos? Pues Dios ha creado una diversidad, ¿verdad? Los sonidos, tantas cosas. Dios ha creado las cosas para nuestro deleite. Y nosotros podemos disfrutar de la creación porque Dios ha puesto su gloria en la creación. Ahora, vayamos enfocándonos en el asunto de la bendición espiritualmente. Génesis 22, verso 16. Ya vamos en esa línea cuando Dios le dice que el pacto es pacto perpetuo para ser su Dios y para ser el Dios de su descendencia. Ahora, en lo natural, en lo literal se entendería solo los hijos de Abraham, los nietos de Abraham, los bisnietos de Abraham, pero en esa descendencia entramos nosotros. Y es lo que yo quiero que entienda al final en base al libro de Gálatas, porque es una bendición espiritual que está disponible para nosotros los gentiles. Génesis 22, verso 16, mire qué tremendo. Esto es Dios hablando con Abraham por causa de la fe de Abraham, de la obediencia de Abraham, de no negarle a su hijo y de sacrificarlo, de estar dispuesto a sacrificarlo. Mire lo que dice el Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Dios no reconoce a Ismael, Dios reconoce a Isaac como el hijo, porque es el hijo que nació por la fe, es el hijo que nació por la promesa. Tu único hijo. He jurado, le dice el Señor,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La bendición de Abraham es algo tremendo, ¿no? Le digo, le repito, le insisto, yo quiero que usted salga de aquí bajando esa grada diciendo: la bendición de Abraham es mía, estoy en Cristo, la bendición de Abraham me ha alcanzado, me pertenece. Y aquí nos está hablando de descendencia en lo natural, pero también podemos aplicarlo en lo espiritual. Hijos espirituales, gente afectada, gente bendecida, gente que lleva a otros a Cristo y está produciendo hijos espirituales a través del evangelismo, está estableciendo a otros a través del discipulado. Pero luego también esta parte donde él dice: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, nos habla de dominio. Tu descendencia poseerá las puertas. Poseer las puertas de los enemigos significaba sitiar una ciudad, rodearla, controlarla y determinar quién entra y quién sale. Nos habla de dominio, no nos habla de estar dominado, nos habla de tener autoridad. Y Jesús nos ha dado autoridad. En el nombre de Jesús hay autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Puede usted creerlo? Usted podrá vivirlo. Jesús lo dijo: le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, toda fuerza, y nada lo dañará. Usted no tiene que tener temor de que ahí cuando usted pasa están haciendo la prueba del puro, que se ha ido a vivir a la par suya una bruja, un brujo. ¿Y qué? Si es mayor el que está en usted que el que está en el mundo. Usted tiene que aprender a caminar en la revelación de la palabra, en el entendimiento de su posición, porque este es el problema de la mayor parte de evangélicos. Solo aceptaron a Cristo como su único, personal y suficiente Salvador y están esperando que un día se lo lleve para el cielo. Pero mientras tanto están arrastrando sus pies, están atados al pecado, están enredados, entretenidos, están haciendo tantas cosas que no edifican su vida y que no bendicen a nadie. Y el deseo de Dios es bendecirlo a usted y que usted sea de bendición para otros. El deseo de Dios es que usted tenga descendencia. El deseo de Dios es glorificarse en su debilidad, en su incapacidad. El deseo de Dios es respaldarlo, levantarlo, honrarlo. El deseo de Dios es manifestar su gloria sobre usted. Y por eso la palabra de Dios dice: levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Desgraciadamente no todos los cristianos evangélicos llegan a la vivencia de esa palabra. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. La gloria de Jehová. Un pecador, un vil pecador, cambiado por la presencia de Dios, cambiado por el Espíritu de Dios, vive en otro nivel. Deja de ser un vil pecador para ser un hijo de Dios, para ser un heredero. Deja de ser un esclavo para caminar en libertad. Deja de ser simplemente un ser humano que vive trabajando para vivir y vive para trabajar. Y comienza a ser alguien que vive para la gloria de Dios y que entiende: fui creado para la alabanza de tu gloria. Fui creado para servirte, para adorarte. Y encuentra propósito, encuentra sentido a la vida. Hace dinero, lo conecta con el reino. Tiene conexiones, relaciones, influencia, la utiliza para el reino. Tiene una profesión, la conecta y la pone al servicio del reino y la gente del reino. Ese es el propósito de vida que tenemos que descubrir. Usted no está aquí, hermano, como oveja de matadero. Usted no está aquí para poder ver cómo sale adelante, cómo sobrevive. Usted no ha sido llamado a ser un sobreviviente. Usted ha sido llamado y establecido para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Puede creerlo, lo verá en su vida. Dios está diciéndole a Abraham: tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Y verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Quiero decirle algo: esto no puede ser borrado, no puede ser cambiado. Dios hizo un pacto con Abraham y él le dice: he jurado. Dios hizo promesa y luego hizo juramento, y Pablo habla sobre esto en el libro de Hebreos. Dios prometió y luego Dios juró. ¿Habrá algo que pueda cambiar eso? No.
Es por la fe y la obediencia que usted puede recibir lo que Dios ha dispuesto para usted. Ahora, Dios ha dispuesto que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham no le negó a Dios su hijo cuando él se lo pidió. Entonces, cuando Dios vio a la descendencia de Abraham en esclavitud, condenados a muerte, cuando Dios vio que la humanidad que se había multiplicado estaba perdida como ovejas sin pastor, Dios dio a su hijo para salvar a la descendencia de Abraham. Pero no solamente la descendencia literal, sino para todo aquel que en él creyera. Y por eso la palabra, de tal manera amó Dios a su hijo, que dio, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y entonces tiene sentido que dentro del propósito de Dios de salvar, él ahora da a su hijo, para que por la fe en el hijo haya salvación. Es aquí donde entra, hermanos, la bendición de la promesa del Espíritu Santo. Volvemos a Gálatas 3:14 para ir aterrizando y entendiendo esto. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Vea esto. Cuando hablamos de la bendición de Dios sobre Abraham, hablamos acerca de bendecirlo, prosperarlo, ponerlo en autoridad, usarlo como un canal de bendición, defenderlo, levantarlo, darle fama. Pero de repente en el texto que estamos leyendo, enfocados en la bendición de Abraham, se inserta una frase que puede resultar extraña al no entender el plan de Dios. Y era que dentro del plan de Dios, la bendición mayor, la bendición más grande que se habría de manifestar, no era que Dios diera riqueza, animales, terrenos, plata, oro, sino que Dios diera la presencia de su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la presencia de Dios, hermano. El tesoro de la presencia de Dios que le hace dormir confiado. El tesoro de la presencia de Dios que le hace caminar en autoridad en frente de sus enemigos. El tesoro de la presencia de Dios que es la esperanza de gloria en su vida. El tesoro de la presencia de Dios por el cual usted es reconocido como un hijo y está esperando la adopción. La bendición de Abraham incluye riqueza, prosperidad, autoridad, paz, salud, victoria, defensa, honra, fama. Incluye todo eso, incluye descendencia. Pero el texto que estamos leyendo dice: a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Es curioso, pero allá con Abraham eso no queda claro. Es por medio de los profetas, y particularmente Joel, capítulo 2, que Dios comienza a hablar: voy a derramar mi espíritu, dice el Señor. Y Dios comienza a hablarle a Israel: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Voy a derramar mi espíritu. Dios ya había jurado, Dios ya había prometido tierras, bendición, victoria, autoridad. Pero Dios comienza a meter algo: mi presencia. Dios comienza a incluir dentro de la promesa mi espíritu, mi presencia. Y entonces entendamos esto: que en este texto de Gálatas 3:14, cuando la Biblia habla de la bendición de Abraham alcanzándonos a nosotros, nosotros tenemos que comprender que la bendición que Dios le prometió a Abraham está disponible para nosotros. Es por la fe que caminamos en autoridad. Es por la fe que caminamos siendo defendidos por Dios como nuestro escudo. Es por la fe que servimos, que obramos, que obedecemos, y Dios nos levanta, Dios nos honra, Dios nos bendice, Dios pone recursos en nuestras manos y Dios nos convierte en canales de bendición para otros.
Dios no lo quiere a usted pidiendo ni en necesidad. Dios lo quiere a usted bendiciendo, dando, sirviendo a otro, levantando a otro, consolando, animando, dando vida. Dios lo quiere usar como un canal de bendición. Dios dice sobre usted esta mañana: será bendición, será bendición. Pero lo más grande, la cereza del pastel, es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos puede guiar, que nos puede consolar. Es el Espíritu Santo por el cual nosotros llamamos a Dios Padre. Eso es lo más glorioso que Dios puede darnos, hermano. El dinero se va a acabar, el dinero va a llegar a ser inútil. Dinero, casas, bienes. O como yo leía de un pastor diciendo: ¿y para qué necesitamos tantos zapatos si solo tenemos 2 pies? Todo al final viene a ser vanidad. Pero la presencia de Dios puede llenarnos. La presencia de Dios puede vivificarnos. La presencia de Dios puede fortalecer con poder nuestro ser interior. La presencia de Dios nos cambia, nos transforma. Y dejamos de ser los miserables, los derrotados, dejamos de ser los esclavos, dejamos de ser los don nadie, los desconocidos, para ser colocados como hijos de Dios. ¿Y cómo fue esto posible? Es que dentro del plan de Dios estaba incluido el bendecir a la descendencia de Abraham. Y cuando Dios dijo tu descendencia, no estaba hablando de los hijos naturales. Y esto se prueba bien fácil en Romanos capítulo 9, verso 6. Pablo escribe esto porque Pablo recibe la revelación de esto. Es que no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Abraham. Oiga esto: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que no todos los que han nacido en El Salvador son salvadoreños? Y por lógica son salvadoreños. ¿Y cómo que no solamente por ser descendientes de Israel son israelitas? ¿Cómo es eso? Que este es un asunto espiritual. Verso 7: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Con razón, cuando a Jesús los fariseos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, Jesús les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Si fueran hijos de Abraham no quisieran matarme. O sea que está hablando de descendencia espiritual, no de descendencia natural. Entonces, cuando yo aplico a mi vida la promesa de Abraham de tener descendencia, no era que él quería que tuviera 12 hijos para las 12 tribus de la familia Cornejo y 48 nietos y 143 bisnietos. No, está hablando de descendencia espiritual, gente marcada, gente afectada, gente influenciada, gente bendecida, gente que a través de la palabra y la administración y la impartición van recibiendo los genes espirituales. Y así como Abraham es el padre de la fe, todos nosotros al actuar en fe somos hijos de Abraham. Eso es interesante. Le dije, esto no son las vocales del evangelio. Eso es importantísimo de comprender. Yo les sugiero que lo vuelva a oír, que lo vuelva a escudriñar y que lo comparta, porque no he terminado todavía. Verso 7: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, aclaremos, en Isaac te será llamada descendencia. Dios no reconoció a Ismael como descendiente de Abraham. Dios reconoció a Isaac. Y después de Isaac, a todas las generaciones de fe. Verso 8. O sea, dice Pablo, el asunto es así: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Si no, todos los judíos fueran hijos, hermano. Pero los judíos no son hijos. De hecho, mataron a Cristo. Son enemigos. Son enemigos de Dios. Entonces Pablo dice: es que el asunto es que no es que los que nacieron según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y quiénes son
los que son hijos según la promesa. Vámonos a Gálatas 3:7. Como le repito, si así como el Señor Jesús tuvo 12 apóstoles, 12 discípulos comprometidos, si esta mañana 12 salen de aquí gozosos con esta revelación, yo me voy a sentir muy gozoso también. Sepan, por tanto, Gálatas 3:7, que los que son de fe, aleluya, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son los hijos de Abraham, son la descendencia de Abraham, son los que están bendecidos con Abraham, son aquellos a los que la promesa de Dios va a alcanzar. Y para que quede más claro, verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted está bendecido con el creyente Abraham. Si usted está en Cristo, la bendición de Abraham va a alcanzar. Y la bendición de Dios sobre Abraham se corona con la presencia, con el Espíritu Santo derramado, pero incluye la victoria, incluye la honra, incluye la descendencia, incluye la provisión, incluye los recursos, incluye la vida, incluye la salud, incluye todo aquello que se encierra en la palabra salvación. Dice la Escritura que Dios ama la paz de sus siervos. No es la voluntad de Dios, la miseria, la enfermedad, nuestra tristeza, nuestra derrota. No, la voluntad de Dios es vida abundante. Y por eso el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si usted no está teniendo esa vida abundante, le hace falta conectarse a Cristo. Si usted no está teniendo esa vida abundante, le hace falta volver a reconectarse, porque probablemente se ha desconectado. ¿Cómo nos desconectamos? Por la incredulidad que nos lleva a la desobediencia. ¿Cómo nos conectamos? Por la fe. Por la fe que se muestra en obras. Muéstrenme su fe con sus obras. Muéstrenme su fe honrando a Dios con su finanza. Muéstrenme su fe congregándose. Muéstrenme su fe adorando a Dios de una manera extravagante, como aquella mujer que se tiró a los pies de Jesús. Muéstrenme su fe a través de la pasión y el interés por ganar a otros para Cristo. Muéstrenme su fe con sus obras. No para agradarme a mí, sino para quitarme la carga de estar preocupado por su comunión y su salvación, porque como le dije al principio, hay muchos, demasiados cristianos que se han acomodado a una vida sin compromiso. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que la promesa le fue hecha a Abraham y a la descendencia espiritual de Abraham, y específicamente a la simiente. Y la simiente es Cristo. Y cuando usted se une a Cristo, la bendición de Abraham le pertenece a usted. Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Que alguien le dé gloria a Dios esta mañana, porque en el plan perfecto de Dios, Él diseñó la manera de alcanzarnos con bendición. Ahora lo que hace falta es que usted entienda: estoy en Cristo, estoy unido a Cristo, estoy unido a la simiente que es Cristo. La bendición de Abraham me pertenece porque soy parte de la descendencia espiritual, soy gente de fe, soy un hombre de fe, usted es una mujer de fe. Entonces la bendición de Abraham le pertenece por estar unido a la simiente. La bendición es suya y es por la fe que se heredan las promesas. Póngase de pie. Concluimos esta mañana. Oramos dándole gracias a Dios. Le adoramos con este canto y le honramos con nuestras ofrendas, con nuestras finanzas. Le damos la gloria, le damos las gracias, le damos el honor que Él se merece, entendiendo que Él no solamente es nuestro escudo, sino también nuestro proveedor,
nuestro sanador, Él es nuestra gloria, Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es el que sana toda nuestra dolencia, el que rescató del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordia. Él es nuestro Dios, el Señor de la creación. Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el Todopoderoso. Padre, te damos las gracias por Jesús. Es en el nombre de Jesús que nos acercamos, abrimos nuestra boca para bendecirte, para agradecerte por tu palabra, por tu presencia, por tus promesas, por tu bendición, por tu protección. Padre, gracias por años y años de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu presencia, de la manifestación de tu bendición sobre nuestra vida. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Somos benditos, somos bendecidos. La bendición de Abraham nos ha alcanzado. Hemos recibido tu presencia y necesitamos esa manifestación continuamente en la guianza, en la fortaleza, en el consuelo. Sé tú, oh Dios, obrando, sé tú manifestándote como nuestro escudo. Señor, tú eres a quien corremos, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, a quien adoramos. Aleluya. Alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. El que habita en las alturas y en la santidad, donde quebrantado y humilde, el Espíritu poderoso.
Padre, recibe la gloria. Dios nuestro, Padre nuestro, Redentor, Creador, Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza. Conocemos tu santidad, tu paciencia, tu fidelidad, tu misericordia. Reconocemos tu poder manifestado en la creación. Reconocemos, Señor, tu paciencia manifestada en nuestra vida, no pagándonos conforme a nuestras obras. Reconocemos tu misericordia. Te damos la gloria. Reconocemos que has puesto tu gloria sobre los cielos. Has mostrado tu poder y tu sabiduría en la creación. Y que has mostrado tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te adoramos con el fruto de nuestros labios y con el fruto de nuestras manos. Bendecimos tu nombre, porque hemos probado que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tu palabra es verdad, que tus promesas son verdaderas. Recibe la gloria, recibe el honor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.